Entonces, quiero que esta sea la última clase de discusión de mecanismos. Con esto espero terminar el criterio de Burton-Paul y mostrarles los ejemplos, algunos que me quedaron pendientes de la clase pasada, algunos que tengo que ver la clase de hoy. No voy a alcanzar a ver todos los ejemplos. Hay uno que se los voy a dejar que es un poquito más complicado, pero está resuelto en sus ejemplos. ¿Okay? Bueno, también les voy a dejar tarea, acuérdense, tengo que dejarles tarea. ¿Sí? Uno de los problemas que me habían comentado la clase pasada era del libro de Merian de estática de la segunda edición. Entonces, acuérdense que les había comentado que me trajeran ejemplos de estructuras para analizarlos por el criterio de Gruber y debían dar 0 grados de libertad. Entonces, esta es una preparación un poquito diferente, ahorita les voy a explicar por qué, porque todas estas barras son barras sólidas, excepto esto que me dice que es una cuerda. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, se preguntarán, si es una cuerda, ¿cómo puedo considerarlo para efectos de consideración de pares cinemáticos? Y cómo tendría que considerarlos para efectos de calcular direcciones en la estructura, que son dos cosas diferentes. A mí me interesa la parte cinemática, pero en este caso particular, como podría darse la impresión de que hay algún problema, necesito también analizar el por qué a la hora que calculo los esfuerzos en diferentes barras de estructura no tendría problemas de eso. Desde el punto de vista del par cinemático, esto se convertiría simplemente en otra regla. ¿Sí? Y vamos a enumerar mis eslabones. Uno sería el fijo, que vendría siendo después este sería el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Después tendría el 5, el 6, el 7, 8 y 9. ¿Sí? Mi número de eslabones sería igual a 9. ¿Sí? Pero vamos con los pares cinemáticos. Los pares cinemáticos vamos a enumerarlos. Primero, aquí estaría el primero, 1, este par de revoluta. Aquí habría 4 eslabones se conectan aquí. ¿Cuántos pares cinemáticos? 3. 3. Entonces sería el 2, el 3 y el 4. Aquí, ¿cuántos eslabones se conectan? 3. Entonces, ¿habría cuántos pares cinemáticos? 2. Y el 5 y 6. Ahora voy con este. ¿Cuántos eslabones se conectan? 4. Entonces, habría 3 pares cinemáticos. 7, 8 y 9. ¿Cuántos eslabones se conectan aquí? 2. ¿Cuántos pares cinemáticos tengo? 1. ¿Sí? Y después, en este otro, ¿cuántos pares cinemáticos, cuántos eslabones se conectan? 3. Entonces, habría 2 pares cinemáticos, el 11 y el 12. ¿Sí? Entonces, mi número de pares cinemáticos de la clase 1 va a ser 12. ¿Sí? Entonces, el cálculo de grado de libertad, ya sabrían ser antemano que pares de la clase 2 no tengo. Entonces, el criterio de Gruber me dice que esto va a ser igual a 3 por el número de eslabones menos 1 menos 2 veces pares de la clase 1 menos una vez pares de la clase 2. Déjame cambiar el plumón porque ya también está. Déjame usarlo de lujo. Ok, bueno, pues vamos a ver. Entonces, déjame calcularlo. Me quedaría que es F, quedaría igual a 3 por 9 menos 1, menos 2 por 12, menos 1 por 0. ¿Sí? Esto me daría igual a 3 por 8, menos 2 por 12, menos 0. Esto sería igual a 24, menos 24, menos 0, igual a 0. Se trata de esto. ¿Sí? Ahora, la parte que a mí me parecía confusa es que usualmente cuando tengo dos vamos a decir, revolutas fijas a tierra, usualmente tengo una, vamos a decir, una inconsistencia o no inconsistencia, sino una sobrerestricción en las componentes. ¿Sí? Pero aquí eso no ocurriría, dense cuenta por qué. Porque al ser una cuerda, eso me asegura forzosamente que la división de la fuerza que ejerce tiene que ser esto. ¿Sí? Forzosamente. ¿Sí? Entonces, a la hora que ustedes hacen sus cálculos, no tendrían problema. No sé si recuerdan que la clase pasada hicimos
mecanismo, una estructura que era horizontal, había dos extremos en su parte inferior, encontrábamos que había un grado de indeterminación de -1. ¿Sí? Y hasta les hice el comentario que a ustedes no les gustaría que eso ocurriera en un puente metálico, porque en un momento dado podría, vamos a decir, debido a las dilataciones térmicas, podría hacerse una curva en lugar de que fuera una recta. ¿Ok? ¿Claro? Bueno, entonces, esa es la explicación del problema. ¿Sí? Espero que eso sea satisfactorio. Ahora vamos con este. Este me quedó pendiente porque queríamos mostrar, de hecho, una parte de la tarea era mostrarles, creo que ustedes tenían que hacer este lazo y mostrar que eran equivalentes a los dos que había originalmente mostrado. Bueno, si ustedes se fijan, los que usé en clase no son los que usan en el apunte. ¿Sí? Eso les da a ustedes idea de que realmente tengo mucha libertad en cuáles usar, cuáles ecuaciones de lazo puedo usar. ¿Sí? Las que usé en el apunte eran las más obvias. ¿Sí? Eran esta que va de aquí a aquí, ¿sí? Y la otra que va de aquí, vamos a decir, la parte exterior. ¿Sí? Hay dos formas de llegar de este punto a este punto. Uno sería A2 menos B2 más A6. Y la otra forma sería llegar a A1, B1, A5. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, dense cuenta que hay muchas diferentes formas. Ahora, creo que aquí les voy a pedir un poquito de ayuda porque no recuerdo cuáles fueron las que yo usé. Creo que sea esta y esta. ¿Sí? Entonces, la idea era probar que si después puse otra, mostré primero que eran equivalentes, pero después tenía también que mostrar que el número de coordenadas generalizadas no se incrementaba. ¿Okay? Entonces aquí voy a estar un poquito de eso. ¿Okay? Las ecuaciones que usé en mi clase, que no son las mismas que en el apunte, venían dadas primero por esta ventana. ¿Sí? Y esa ventana me dice, déjenme ponerlo aquí, que A2 más A3 es igual a A1 más A4. ¿Sí? Y la otra era esta otra ventana, la de arriba, que me dice que B3 más A6 es igual a B4 más A5. ¿Ok? Esas fueron las que usé. Déjenme bajar un poquito la figura para que se note más claramente. Ustedes me dicen dónde se alcanza a notar más claramente. Ahí ya, no se pierde nada. Sí se pierde un poquito. Déjenme subirlo. Ahí. Ok. Bueno. Pues esas fueron las dos ecuaciones de closura que usé. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, estas son mis ecuaciones vectoriales de closura. Las ecuaciones escalares de closura son muy sencillas. ¿Sí? ¿Cuáles vendrían siendo? Mis ecuaciones escalares de closura vendrían siendo A2 por el coseno de θ 2 más A3 por el coseno de θ 3 va a ser igual a A1 por el coseno de θ 1 más A4 por el coseno de θ 4. ¿Sí? Y mi otra ecuación vendría siendo que B3 por el coseno de θ 3 más A6 por el coseno de θ. Perdón, disculpen. Estas componentes en X tengo que escribir componentes en Y también de este coseno. A2 por el seno de θ 2 más A3 por el seno de θ 3 va a ser igual a A1 por el seno de θ 1 más A4 por el seno de θ 4. Esa es mi primera pareja de ecuaciones. Mis segundas ecuaciones escalares vendrían siendo B3 por el coseno de psi3 más A6 por el coseno de θ 6 vendría siendo igual a B4 por el coseno de psi4 más A5
el coseno de teta 5. Y mi última ecuación vendría siendo B3 por el seno de psi 3 más A6 por el seno de teta 6 vendría siendo igual a B4 por el seno de psi 4 más A5 por el seno de teta 5. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, el criterio de Gruber procede de la siguiente forma. Evidentemente tengo estas cuatro ecuaciones que son independientes entre sí. Eso significa que mi número de ecuaciones es igual a 4. ¿Sí? Vendría a ser, también habría que hacer el conteo de qué de estas variables son parámetros. Es decir, parámetros son aquellos que no cambian durante el movimiento. ¿Sí? Los parámetros vendrían siendo todas las longitudes, vendrían siendo A1, A2, A3, A4, A5, A6, vendría siendo también B1, B3, B2, B4. ¿Sí? También tengo como parámetro teta 1. ¿Sí? La parte que parecería un poquito complicada, y eso fue donde me quedé atorado, déjenme poner cuáles serían mis variables para indicarles cuál sería el problema. Las variables o coordenadas generalizadas vendrían siendo teta 2, teta 3, teta 4, teta 5 y teta 6. ¿Ok? Eso significa que tengo que probar en cierta forma. Bueno, también tengo otros parámetros que se me olvidaba mencionar. Delta, el ángulo formado en este eslabón. Y tengo también como parámetro gamma, otro. ¿Sí? Pero cabría la duda de si 4 son parámetros o son variables. ¿Sí? Tengo que probar que tanto psi 3 como psi 4, déjenme distinguirlos, son también parámetros. O bien, bueno, no puedo decir que son también parámetros, sino más bien en este caso van a ser, son funciones, ¿sí?, de las coordenadas generalizadas y otros parámetros. Es decir, voy a ser capaz de escribir cómo viene dado psi 3 y psi 4 en función, discúlpenme, aquí tengo un error, es teta 2, ¿sí?, en función de estos que realmente son parámetros y de estas coordenadas generalizadas y de algunos de estos parámetros. Esa fue la parte que quedó en duda, ¿ok? Y la que pretendo resolver el día de hoy. Entonces, dense cuenta que si el número de coordenadas generalizadas es igual a 5, mi criterio de Burton-Paul me diría que el número de grados de libertad va a ser igual al número de coordenadas menos el número de ecuaciones y vendría siendo igual a 5 menos 4, igual a 1. No sé, déjenme preguntarles si hice el conteo usando Gruber. ¿Sí? ¿Sí lo hice? ¿Y aparece en el video? Ok. Entonces me dicen que ya verifiqué usando Gruber el número de grados de libertad de este mecanismo también corresponde igual a 1. Entonces mi tarea va a consistir en mostrarles que psi 3 y psi 4 son funciones de las coordenadas generalizadas y de otros parámetros. De manera que no tengo por qué incluirlos como si fueran coordenadas generalizadas adicionales. ¿Está claro? Esa fue la parte que quedó pendiente. ¿Sí? Bueno, habíamos quedado que podíamos definir otros usando la ley de los senos. En estos triángulos que están achurados, ¿sí?, podría calcular el resto de mis ángulos, por ejemplo. No sé si los voy a necesitar todos,
vamos a decir que este ángulo es mu, ¿sí? Y que este otro ángulo, vamos a decir, es ese, ¿sí? Entonces, es evidente que tengo una relación que me dice lo siguiente. Me dice que B4 es al seno de gamma, como A4 es al seno de mu, y como B1 es al seno de etc. ¿Sí? Sí. Entonces significa que dado que conozco mis lados de mi triángulo por triángulo, puedo conocer el resto de esos ángulos. Una cosa semejante ocurriría aquí, ¿sí? Vamos a llamar, déjenme llamar, creo que no he usado phi, ¿ok? Déjenme usar phi, y déjenme usar aquí mi, ¿sí? Y nuevamente, de aquí voy a tener una relación que me va a decir que B3 es al seno de delta, como A3 es al seno de mu, y como B2 es al seno de phi. ¿Ok? Entonces, ahorita el resultado momentáneo es que puedo determinar los ángulos de partida de mis eslabones ternales. ¿Está claro? Ahora viene la tarea de cómo puedo escribir Ψ3 y Ψ4 en términos de otras coordenadas finalizadas y de otros cálculos. ¿Está claro? Esa fue la tarea un poquito más difícil. Déjenme ver qué puedo hacer. ¿Sí? Tengo θ3. Bueno, déjenme hacer la extensión de esta. Bueno, déjenme hacerlo en otro color. Pasa. Déjenme hacer la extensión con otro color. Déjenme hacer la extensión de este eslabón. Desafortunadamente mis ángulos son muy semejantes. Esta es la extensión. Déjenme llamarlos de esta forma. Con esto digo no que son paralelas, sino que es la extensión. ¿Sí? De manera semejante, esta vendría siendo la extensión de esta línea. Déjenme marcarlo aquí. Esta sería la extensión de esta línea. De manera que este ángulo que tengo aquí también es igual a phi. A phi, perdón. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Serían ángulos opuestos por el vértice. Pues, vamos a ver qué otra cosa tenemos que hacer. Mi ángulo θ3. Ok, bueno, entonces creo que ahora sí ya puedo ver cómo sería Ψ3. Dense cuenta que θ3 es el ángulo que parte del horizontal hasta esta línea. ¿Sí? Ok. Entonces, el ángulo que parte desde el horizontal, desde esta horizontal a esta línea, vendría siendo θ3 menos phi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y el ángulo que parte de esta horizontal a esta línea, ¿qué se imaginan que sería? Sería θ3 menos phi, sería también menos phi. ¿Okay? Y ese no es otra cosa más que Ψ3. Donde aquí pi no es 180 grados. ¿Sí? No es una letra griega que se me pasó, sino 180 grados. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso no tengo que añadir Ψ3 en la lista de coordenadas generalizadas. Aquí también déjenme decirles, una alternativa, aquí tengo dos alternativas. No lo he hallado en la lista, y eso significa que a la hora que sustituya que Ψ4, perdón, que Ψ3, lo voy a sustituir por esta expresión. ¿Sí? Por esta expresión que está aquí. O bien, hay otra alternativa,
La otra alternativa es que diga que estas no son las ecuaciones suficientes, sino que hay más ecuaciones. Déjenme decirles qué voy a hacer. Ya probé el Psi3. Ahora tengo que probar lo mismo para el Psi4. ¿Está claro? Después de eso les voy a mostrar. Tú me dices cuando termine. ¿Ya? Está grabando, sí. Entonces, ya mostré que Psi3 puede escribirlo como una función de las coordenadas iniciales de ciertos parámetros. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo con Psi4. Vamos a ver si con esto tengo un poquito de más suerte, de menos complicación. Bueno, tengo θ4. θ4 vendría siendo el ángulo. Quisiera, si me permiten, borrar todas esas cosas rojas que puse, porque si no esto va a ser un material tremendo. ¿Sí? Ya probé Psi4. ¿Sí? Acabo, ustedes me dicen cuál es la ecuación. Déjenme borrar todas las cosas que añadí. Todo lo que añadí en rojo. ¿Sí? Todas las cosas que añadí en rojo. Ya sé que mi ecuación, me pueden decir cuál sería. Puedo ponerla aquí. Psi3 sería igual a ¿cuánto? θ3 menos phi. Ok. Pues ahora vamos con Psi4. ¿Sí? Con Psi4, vamos a ver qué tengo. Psi4 es la línea que va de aquí. Bueno, pues va a estar muy sencillo, muchachos. Esto va a ser más sencillo todavía. Déjenme hacer simplemente la extensión de esta línea. ¿Sí? Es decir, esta es la extensión de esta línea. Eso significa que este ángulo de aquí a aquí va a ser θ4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y que la extensión de esta línea hasta acá, ¿qué vendría siendo? θ4 más phi. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y que si quisiera poner el ángulo que va de esta línea, dándole vueltas hasta acá, de una vuelta completa, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo θ4 más phi más ese ángulo xz menos 2π. Y eso es precisamente Psi4. ¿Sí? Deduciendo que tengo que Psi4 va a ser igual a θ4 más xz menos π. Ese resultado más sencillo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vean cuál es el razonamiento. Simplemente extendí esta línea. Como sé que este es θ4, pues el ángulo que va de este punto. La sección de la línea sigue siendo θ4. Para llegar a esta línea, es decir, para el sentido opuesto, tendría que sumarle 180 grados. Y para llegar a esta línea, tendría que sumarle xz. Pero ahí me doy cuenta, dése cuenta que ahí di una vuelta completa de doble círculo, por eso le estoy restando 2π. Si no quieren, no se lo resten. ¿Sí? De todos modos, las funciones trigonométricas tomarían en cuenta a la hora que calculo en las ecuaciones diferentes de cosura, tomarían en cuenta esta situación y no habría problema. ¿Ok? Pues ya vieron cuál es mi otra ecuación. Mi otra ecuación es que Psi4 va a ser igual a θ4 más xz menos π. ¿Sí? Y entonces, aquí existe una posibilidad que puedo hacer. Significa que una alternativa es que deje mis 4 ecuaciones tal cual, y donde vea Psi3 sustituya esto, donde vea Psi4 sustituya esto. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que diga no, resulta que en realidad mi número de ecuaciones son 6, ¿sí? Es decir, estas van a ser, déjenme ahorrarme la escritura. Bueno, déjenme escribirlo otra vez. ¿Se alcanza a ver bien? Sí. A2 por el coseno de θ2 más A3 por el coseno de θ3 va a ser igual a A1 por el coseno de θ1 más A4 por el coseno de θ4. A2 por el seno de θ2 más A3 por el seno de θ3 va a ser igual a A1 por el seno de θ1 más A4 por el seno de θ4. ¿Okay? La otra sería B3 por el coseno de Psi3 más A6 por el coseno de θ6, B4 por el coseno de Psi4 más A5 por el coseno
de teta 5. Y la otra me quedaría B3 por el seno de Xi3 más A6 por el seno de teta 6 va a ser igual a B4 por el seno de Xi4 más A5 por el seno de teta 5. ¿Sí? Ahora voy a decir lo siguiente. No quiero sustituir Xi3 y Xi4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir los restos como ecuaciones. Esta ecuación me dice que Xi3 va a ser igual a teta 3 menos phi menos pi. Y que Xi4 va a ser igual a teta 4 más etc menos pi. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Mi número de ecuaciones 6. ¿Pero qué va a pasar aquí? Pues que en el caso de variables o coordenadas generalizadas, en mi lista de variables o coordenadas, ahora voy a tener que incluir, va a ser teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 6, Xi3 y Xi4. ¿Ok? Entonces, mi número de coordenadas ahora es 7. Y mi criterio de Burton-Hall diría que en este caso serían 7 menos 6 igual a 1. ¿Sí? El mismo resultado. Aquí tienen dos alternativas. ¿Sí? Déjenme, ahora, ¿cuál es más conveniente? A este nivel, las dos son buenas. Puede ser que en un momento dado el encontrar estas relaciones sean complicadas, pero ahora sí tienen que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando veamos análisis cinemático de mecanismos mediante computadora, pues ahí sí la regla es mantener el número de ecuaciones al mínimo. Simplemente es tan sencillo como esto. Estas son ecuaciones no lineales, que se resuelven iterativamente a partir de sistemas lineales. Y ustedes recordarán que es mucho más sencillo resolver un sistema lineal de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que uno de 6 por 6. ¿Sí? Entonces, si van a tener que hacerlo iterativamente esos sistemas de 4 por 4, de 6 por 6, pues la regla de dedo es siempre que el número de ecuaciones sea el mínimo posible. ¿Qué significaría? Que convendría en ese caso sustituir Xi3 y Xi4 por estas ecuaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces con eso termino este problema. Vamos a analizar algunos otros casos un poquito más interesantes. ¿Ok? Bueno, este es bastante interesante. ¿Sí? Dense cuenta que este me permitió mostrarles las equivalencias de las ecuaciones vectoriales. ¿Sí? ¿Ok? Pero vamos a hacer otro problema que en cierta forma lo vimos inicialmente como un ejemplo de las inconsistencias del criterio de Young. ¿Sí? El problema que voy a hacer es desafortunadamente es con una versión un poquito antigua de AutoCAD. Entonces, si se fijan, las letras son diferentes, no son las que estoy acostumbrado a poner. ¿Sí? Creo que hasta lo hicimos también el criterio de Young. Déjenme repetir el criterio de Young. ¿Sí? Si aplico el criterio de Hilbert, vamos a numerar primero mis eslabones. Los eslabones los numeraría con negro. Este sería mi eslabón 1. Este también es mi eslabón 1. ¿Sí? Este sería mi eslabón 2. Mi eslabón 3. Una cosa importante es que mi eslabón 2 es ternario. Por eso está activado. Eso significa que no hay movimiento relativo a esta barra con respecto a esta barra. ¿Sí? Este sería mi eslabón 4, también otro ternario, y este sería mi eslabón 5. ¿Sí? Mi número de eslabones es igual a 5. Pares de la clase 1, no tengo pares de la clase 2, acuérdense. ¿Sí? Pares de la clase 1, aquí tendría 1, aquí tendría otro, 2, aquí tendría otro, serían 3, aquí tendría otro, serían 4, aquí tendría otro, sería 5, y aquí tendría otro, serían 6. ¿Sí? Entonces, pares de la clase 1 serían igual a 6. No tengo pares de la clase 2. ¿Sí? Pares de la clase 2 es igual a 0. Y aplicando el criterio de Google me diría que f va a ser igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 6, menos 1 por 0. Esto me quedaría igual a 12
menos 12 menos 0 igual a 0. ¿Sí? Es una estructura. ¿Sí? Acuérdense, sin embargo, que esta estructura la analizamos en teoría de Bloomberg. ¿Qué pasa si A4 es igual a 2, si B2 es igual a 4, si A1 es igual a 3, igual a 5? Lo que tengo es una escalera con 3 niveles. ¿Qué puedo hacer la crecer más? ¿Sí? Y quedamos que en ese caso sí había grados de libertad. ¿Sí? Déjenme ahora proceder cómo resolvería esto usando el criterio de Burton-Paul. ¿Sí? Acuérdense que una de las ventajas del criterio de Burton-Paul es que tengo que deducir ecuaciones. Cuando deduzco ecuaciones y cuando hago las sustituciones correspondientes, puedo darme cuenta cuando esas ecuaciones se vuelven redundantes, ¿sí? Y puedo eliminarlas. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces déjenme hacer aquí cuáles serían mis ecuaciones de closura y cuáles serían también la evaluación del criterio, perdón, la evaluación de la movilidad usando el criterio de Burton-Paul. ¿Sí? Aquí las ecuaciones vectoriales de closura son muy sencillas. Aquí hay simplemente dos formas de llegar de este punto a este punto. Una es siguiendo A2 por 3 a 3 y la otra es A1 con A4. Y la otra hay dos formas de llegar de este punto a este punto, es siguiendo B2 ahí más A5 y la otra es A3 más B4. Esas son mis dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces mis ecuaciones vectoriales serían A2 más A3 va a ser igual a A1 más A4 por un lado. ¿Sí? Y por otro lado me quedaría que B2 más A5 va a ser igual a A3 más B4. ¿Sí? Yo creo que no tiene caso que haga las ecuaciones escalares. Bueno, vamos a hacer. ¿Sí? Estas son mis ecuaciones vectoriales. Una corresponde a este lazo, otra corresponde a este lazo. Mis ecuaciones escalares vendrían siendo A2 por el coseno de θ2. Dense cuenta que, como les he mencionado, todos mis ángulos los mido a partir del semieje positivo X. Entonces, el paso de las ecuaciones vectoriales de clausura, las ecuaciones escalares de clausura es automático. Entonces, la componente en X me quedaría A2 por el coseno de θ2 más A3 por el coseno de θ3 va a ser igual a A1 por el coseno de θ1 más A4 por el coseno de θ4. ¿Sí? A2 por el seno de θ2 más A3 por el seno de θ3 va a ser igual a A1 por el seno de θ1 más A4 por el seno de θ4. Y la otra ecuación sería B2 por el coseno de θ2 porque es paralelo más A5 por el coseno de θ5 va a ser igual a A3 por el coseno de θ3 más B4 por el coseno de θ4. ¿Cuáles serían parámetros en este caso? ¿Qué cantidades serían parámetros aquí? ¿Me pueden decir? A2. A1. Vamos a empezar primero por longitudes. A1, A2, A3, A4, A5 todavía falta. No. B2 y B4. ¿Sí? También θ1. θ1 es parámetro y está dibujado de manera que θ1 parezca valer 0, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuáles serían variables? θ2, θ3, θ4 y θ5. ¿Sí? Entonces eso significa que mi número de variables generalizadas, de coordenadas generalizadas, va a ser igual a 4. Y el criterio de Burton-Paul me dice que ello va a ser igual al número de ecuaciones, perdón, al número de coordenadas
menos el número de ecuaciones. En este caso serían 4 menos 4 igual a 0. ¿Okay? Los dos criterios funcionan bien. ¿Sí? Sin embargo, este criterio me permite analizar por qué falla cuando esto se convierte en una escalera. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a decir, el caso que quiero considerar es este que está aquí. ¿Sí? Primero este es el caso que quiero analizar. ¿Sí? Es más, dense cuenta que ni siquiera pongo mi escalera horizontal. ¿Sí? Puede estar inclinada, como está en este caso. ¿Sí? Este es el caso que quiero analizar y quiero ver quiero analizar cómo el criterio de Burton-Paul me puede determinar que este en realidad es un mecanismo con un grado de libertad. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Dándome cuenta que hay ciertas simplificaciones que puedo hacer. ¿Sí? Me pasé una parte que es importante. ¿Sí? Ahorita regreso a ella. Pero quiero ver qué pasa si es que en este caso en particular tengo las siguientes condiciones. ¿Sí? Imagínense que lo que tengo es primero que A1 va a ser igual a A3 y va a ser igual a A5. Esas longitudes son iguales. ¿Sí? Que A2 es igual a A4 y que B2 es igual a B4. Esas son mis primeras condiciones. ¿Sí? Bueno, si sustituyo eso, ahorita de momento no va a haber ninguna sustitución, vamos a decir ninguna simplificación que sea razonable, pero vamos a hacer. Vamos a ver qué pasaría con estas ecuaciones si hago sustituciones. Déjenme borrar la parte superior de mis ecuaciones escalares vectoriales de closura. Nada más aquí voy a introducir qué pasaría con estas ecuaciones a la hora que sustituyo esos valores. ¿Sí? Entonces, siempre que vea 3 y A5 lo voy a sustituir por A1. O sea, mis sustituciones van a proceder en esta dirección y en esta otra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría A2 por el coseno de teta 2 más A1, perdón, por el coseno de teta 3 va a ser igual a A1 por el coseno de teta 1 más A2 por el coseno de teta 4. La otra me quedaría A2 por el seno de teta 2 más A1 por el seno de teta 3 va a ser igual a A1 por el seno de teta 1 más A2 por el seno de teta 4. ¿Okay? Y aquí me quedaría B2 por el coseno de teta 2 más A1 por el coseno de teta 5 va a ser igual a A1 por el coseno de teta 3 más B2 por el coseno de teta 4. ¿Sí? Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Qué otra cosa más tendría? Me saltaría esta otra, que sería B2 por el seno de teta 2 más A1 por el seno de teta 5. Aquí me doy cuenta de un error, discúlpeme, ahí tenía un error, ¿se dieron cuenta? Esto debía ser seno. ¿Ok? Ok. Y esto sería igual a A1 por el seno de teta 3 más B2 por el seno de teta 4. ¿Sí? ¿Ok? Profe, las primeras ecuaciones tiene A2 coseno de teta 2 por 1 coseno de teta 3 es A3. No, lo que pasa, la pregunta que me están haciendo es si no sustituí equivocadamente mis longitudes. Lo que les digo es que quiero analizar este caso que está indicado aquí.
en el cual las distancias A1, A3 y A5 son iguales. Las distancias A2 es igual a A4, la distancia B2 es igual a B4. Entonces, la pregunta que me hacían antes de este intervalo, en esta interrupción, era en el sentido si no me había equivocado al sustituir mis longitudes. Lo que les quiero comentar es que el criterio de Burton-Paul, como tiene más información, requiere más información que el criterio de Gruber, me permite analizar aquellos casos en los cuales el criterio de Gruber falla. Este es uno de esos casos. Entonces, estoy analizando el caso. Dense cuenta que, vamos a decir, en cuanto al número de eslabones y en cuanto al número de pares cinemáticos, es el mismo caso que acabo de analizar unos minutos antes. ¿Sí? Nuevamente tengo, ¿cuántos eslabones eran? 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. Y tengo 6 pares cinemáticos. Entonces el número de grado de libertad, como está indicado ahí, sería 0. Sería una estructura. ¿Sí? Pero dense cuenta que Gruber no toma en cuenta este tipo de situaciones, que mis longitudes sean iguales y que además, como va a ocurrir en este caso, porque todavía no he probado, van a tener que ser paralelos. ¿Okay? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es, sustituyendo en estas ecuaciones, en lugar de escribir A5 y A3, lo estoy sustituyendo por A1. En lugar de escribir A4, lo estoy sustituyendo por A2. En lugar de escribir B4, lo estoy sustituyendo por B2. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, dense cuenta que fácilmente ustedes podrían darse cuenta que aquí tengo una solución que me diría más o menos lo siguiente. Si θ1 es igual a θ3 es igual a θ5 y por otro lado θ2 es igual a θ4, ¿sí? mis ecuaciones se satisfacen siempre. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sí? θ2 es igual a θ4, estos dos términos cancelarían. Y puesto que θ1 es igual a θ3, estos términos cancelarían. Igual a estos términos cancelarían, estos términos cancelarían. Como aquí borré inadvertidamente, que sería A1, entonces dense cuenta, estos dos cancelarían porque θ2 es igual a θ4, y estos dos cancelarían porque θ3 es igual a θ5 y es igual a θ1. Igual acá, estos dos cancelarían, estos dos cancelarían. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que en realidad voy a tener una solución en la cual simplemente estas siempre se van a mantener con la misma, acuérdense que θ1 es un parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que estas tres barras, bueno, esta barra está fija, estas barras solo estarían sujetas a traslación, pero esto estaría sujeto a rotación. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, tan sencillo como esto. Y aquí me dice eso. Ahora, les soy sincero, había algunas cosas que no me gustaban en ese análisis. Entonces, por eso hice este análisis que es un poquito tedioso y complicado. ¿Sí? Vamos a ver. Estas son mis ecuaciones de clausura. No sé de cuál de los eslabones. Creo que es de la parte baja de mi eslabón. ¿Sí? Esta sería la parte baja de mi eslabón. ¿Sí? Aquí está. Bueno, déjenme bajarlo un poquito más. ¿Sí? Déjenme bajar estas ecuaciones. ¿Ok? ¿Ahora sí se ve? Bueno, entonces, ahora sí, déjenme borrar esto, ya no lo necesito. ¿Sí? Pueden ustedes darse cuenta que estas ecuaciones corresponden a las ecuaciones del primer lazo, las ecuaciones escalares del primer lazo que escribí para el mecanismo. ¿Sí? ¿Ok? Quizás no están en el orden, aquí están cambiados el orden, pero son exactamente las mismas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ver es qué ocurre si es que sustituir, déjenme ver qué fue lo que hice aquí. Okay. Bueno, lo que voy a hacer es que cuando satisfago ciertas condiciones, estas longitudes, vamos a decir, cuando satisfacen estas condiciones sobre longitudes, va a aparecer una condición que va a ser interesante. ¿Sí? Entonces, aquí están mis ecuaciones. ¿Sí? Una de las cosas que frecuentemente se hacen es elevé al cuadrado ambos lados de la ecuación y lo sumé al término térmico. Entonces, ¿qué significa? Significa que elevé al cuadrado esto, ¿sí?
elevé también al cuadrado a esto, lo sumé, y esto es lo que me da. Déjenme hacerlo, el desarrollo en esta parte del pizarrón. Si no, no me lo van a creer. Entonces, vamos a ver cómo me quedaría. Ya se imaginan qué voy a hacer. Voy a elevar esto al cuadrado, y lo voy a sumar. Igual esto al cuadrado. Esto al cuadrado y lo voy a sumar. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Me quedaría al cuadrado, me quedaría A2 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 2 más 2A1 A2 por el coseno de teta 2 por el coseno de teta 3. ¿Sí? Más A1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 3. Y esto va a ser igual a A1 al cuadrado por el coseno de teta 1, coseno cuadrado de teta 1, más 2 veces A1 A2 por el coseno de teta 1 por el coseno de teta 4, ¿sí? Más A2 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 4. Esa es mi primera ecuación. Y segunda ecuación, ¿qué me quedaría? A2 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 2 más 2 veces A1 A2 por el seno de teta 2 seno de teta 3 más A1 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 3. Esto me quedaría igual a A2, una vez, ¿sí está correcto esto? Aquí los cambié de orden, si se fijan. ¿Sí? Déjenme empezar con A1. A1 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 1 más 2 veces A1 A2 por el seno de teta 1 seno de teta 4 más A2 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 4. Ok. Se podrán imaginar que aquí tengo estos dos, hago mi suma, sumo término a término, y aquí tengo, déjenme ahorrarme un poquito, me quedaría A2 al cuadrado, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Después aquí tendría más A1 al cuadrado, ¿sí? Por la misma razón. Y después me quedaría más 2 veces A1 A2 por el coseno de teta 2, coseno de teta 3, más seno de teta 2, seno de teta 3. Y de este lado tendría A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces A1 A2 por el coseno de teta 1, coseno de teta 4, menos, más seno de teta 1, seno de teta 4. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, dése cuenta que en esta ecuación puedo cancelar este con este, ¿sí? Puedo cancelar este con este otro. Me quedan mis dos términos que estén lo mismo. Entonces lo único que me quedaría que el coseno de teta 2, coseno de teta 3, más el seno de teta 2, seno de teta 3, va a ser igual al coseno de teta 1, coseno de teta 4, más seno de teta 1, seno de teta 4. ¿Ok? ¿Sí? Pero dése cuenta que usando utilidades trigonométricas es el coseno de teta 3 menos teta 2. Y que esto que tengo acá no es más que el coseno de teta 1 menos teta 4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Acá? Bueno, entonces ahora viene mi figura. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver o lo tengo que amplificar? La fibra, ¿Ahí se ve bien? uno abajo. Se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, sí, un poquito abajo. Okay. Un poquito abajo. Ok. Bueno, vamos a ver qué tengo que hacer con esta ecuación. Ahí están mis valores de teta 4, de teta 4. Bueno, les soy sincero, ahorita todavía no me queda claro qué es lo que tengo que hacer. Seguramente lo que voy a tener que hacer es una condición en que me diga que en esos casos teta 1 debe ser igual. Bueno, si mis lados son iguales, ¿sí? Teta 1 va a ser igual a teta 3 y teta 2 va a ser igual a teta 4. Déjenme ver qué sigue a continuación. Ok.
Bueno, me dice, ahí estaba en la posición que originalmente lo tenía. ¿Más abajo? Sí. Ok. Bueno, dense cuenta que tengo dos formas de encontrar la longitud de AN. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos formas de encontrar la longitud de AN? Pues una usando este triángulo y otra usando este triángulo. ¿Sí? Si uso, vamos a decir, me quedaría que AN al cuadrado, ¿sí? Va a venir dado de dos formas diferentes. Si uso el triángulo que está en la parte inferior, eso me quedaría que sería A2 al cuadrado más A1 al cuadrado menos 2 veces A1 A2 por el coseno de θ2 menos θ1. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta, es un triángulo oblicuo ángulo por la ley de cosenos. Esta distancia es esto al cuadrado más esto al cuadrado menos 2 veces A1 por A2 por el coseno de este ángulo. Es θ2 menos θ1. ¿Sí? De manera semejante, si este es θ4 y este es θ3, este ángulo es θ4 menos θ3. Y otra forma de encontrar ese resultado sería que A3, que quedaría A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3 A4 por el coseno de θ4 menos θ3. ¿Ok? Ahora, creo que aquí sí voy a tener que usar lo que les acabo de mencionar. Eso significa que aquí me quedaría una ecuación, si igual a estas ecuaciones me quedaría que A2 al cuadrado más A1 al cuadrado menos 2 veces A1 A2 por el coseno de θ2 menos θ1 va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 A3 A4 por el coseno de θ4 menos θ3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, dense cuenta que de esta primera ecuación no tuve que usar ninguna idea de relación de que mis lados eran iguales. Aquí sí lo voy a usar. ¿Sí? ¿Qué tengo? Que A1 es igual a 3. Déjenme ponerlo en rojo para indicar que A1 va a ser igual a A3. Y creo que también que A2 va a ser igual a algo. ¿Sí? Entonces, si es cierto eso, entonces le voy a poner 1, lo voy a cancelar con este, que también sería 1. ¿Sí? Que le voy a llamar 2, lo voy a cancelar con que va a ser 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué pasaría? También A1 lo igualaría con A3, A2 lo igualaría con A4, y para que esta ecuación sea cierta, me quedaría mi condición de que el coseno de θ2 menos θ1 debe ser igual al coseno de θ4 menos θ3. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya tengo esas dos condiciones. ¿Sí? Que estos deben ser iguales. ¿Sí? Ahora, desafortunadamente aquí hay un análisis de muchos casos. ¿Sí? De muchos casos. ¿Sí? Significa que simplemente para que estos dos ángulos sean iguales, cualquiera de dos, o son iguales o uno es el negativo del otro. ¿Sí? O sea, aquí, si los cosenos son iguales, o los ángulos son iguales, o uno es el negativo del otro. Aquí estoy poniendo que mis ángulos son iguales, y aquí estoy poniendo que uno es el negativo del otro. Aquí estoy poniendo que mis ángulos son iguales, y aquí estoy poniendo que uno es el negativo del otro. Entonces uno tiene que analizar todos los casos. ¿Sí? Tengo que analizar todos los casos. Nuevamente, ahí sí me van a tener que creer, porque no puedo hacer todos los casos. Voy a suponer que estas son las situaciones que se satisfacen. ¿Sí? Y si esto se satisface, y si sumo término a término estas ecuaciones, ¿qué me queda? Dense cuenta, cancelo esto con esto y me queda que θ3 menos θ1 va a ser igual a, aquí cancelo ¿sí? Cancelaría a θ1 menos θ3. ¿Y esto qué me dice? Me dice que 2θ3 va a ser igual a 2θ1. O bien, que θ3 va a ser igual a θ1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Es la primera de las condiciones que puse. ¿Sí? Ahora, ese fue el análisis en la parte inferior.
yo creo que es muy evidente darse cuenta que si hubiera hecho el análisis en la parte superior, lo que obtendría sería que θ 5 sería igual a θ 3. ¿Sí? Y por lo tanto sería igual a θ 1. Si sustituyo esos valores en esas expresiones, pues vamos a ver qué ocurre. Ya tengo todos estos. ¿Se dan cuenta? Lo que probé fue esto. ¿Sí? Y nuevamente, lo probé simplemente de analizar estos casos. Créanme que son muchos casos. Tendría que analizar esta con este. Tendría que analizar esta con esta. O bien, tengo que analizar estos dos son iguales o que estos dos son iguales. Son 4 casos. De aquí nada más lo estoy haciendo. ¿Se de acuerdo? Si tienen tiempo, una media hora, una hora para perder el tiempo, pueden ustedes verificar que los otros casos también llegan a las mismas conclusiones. ¿Ok? Bueno, pues una vez que tengo ese resultado, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues esto cancelaría, ¿se cuenta? Como θ 3 es igual a θ 1, esto cancela. ¿Sí? Y aquí me queda que coseno de θ 2 va a ser igual al coseno de θ 4. ¿Ok? Ahora vamos, esto cancelaría también. Y aquí me daría que seno de θ 2 va a ser igual a seno de θ 4. Y yo creo que de aquí es evidente que entonces tengo que θ 2 va a ser igual a θ 4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces significa que mi mecanismo realmente tiene un grado de libertad. ¿Sí? ¿Cuál sería el grado de libertad? Pues simplemente haciendo que θ 2 sea igual a θ 4. Que la rotación de la parte, vamos a decir, derecha de la escalera sea igual a la rotación a la parte al larguero, la rotación del larguero derecho de la escalera, esta rotación sea igual a la rotación del larguero del lado izquierdo de la escalera. ¿Sí? Mientras que los travesaños mantendrían siempre su orientación. Aquí traté de hacer un análisis donde mis travesaños ni siquiera son horizontales. ¿Okay? Claro, nadie usaría una escalera que los travesaños no fueran horizontales. Pero también tampoco nadie usaría una escalera en la cual tuvieran estas condiciones. ¿Ok? ¿Está claro? En cierta forma eso es lo que ocurre con las escaleras de madera cuando se van aflojando. ¿Okay? Por eso suelen ser tan peligrosas. ¿Okay? Ya es algo que ya casi no sucede. Ahora casi todas las escaleras son de lo mismo. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, entonces ya les mostré un ejemplo. ¿Sí? Se dieron cuenta que cuando hice el criterio de Glover simplemente sabía que no funcionaba. Ahora que uso el criterio de Burton-Paul, sé por qué no funciona. ¿Okay? Y nuevamente, dense cuenta que ahora que uso el criterio de Burton-Paul, genero ecuaciones. Y aquí lo único que estoy usando es la simetría de las ecuaciones. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver. Después está este ejemplo, que también es bastante interesante, pero es bastante complicado. Entonces, dense cuenta, son muchas ecuaciones. Aquí está todo el set de las ecuaciones, está tomado del libro de Burton-Paul. Entonces, finalmente lo que tengo es que realmente es un mecanismo de un grado de libertad. Déjenme decirles a grosso modo por qué tengo ese resultado. Aquí el resultado, yo lo podría decir que el resultado es que mi mecanismo es completamente simétrico. ¿Sí? Mi mecanismo es completamente simétrico. Y la línea de simetría de mi mecanismo, dense cuenta que es esta parte. ¿Sí? Lo que está del lado derecho de la línea central es una imagen al espejo. Discúlpenme. Una imagen al espejo de lo que está del lado izquierdo de la línea central. ¿Okay? Entonces, eso hace, dense cuenta, aquí tengo que formular un montón de ecuaciones de clausura. Y después tengo que hacer las condiciones de que estas dos son iguales, de que estas dos son iguales, de que estas dos son iguales, en fin, todo ese tipo de cosas, que estas distancias también son iguales, y reduciendo estas ecuaciones llego a la conclusión de que en realidad tiene un grado de libertad. Y esto es un mecanismo que parece ser que se usa frecuentemente en empresas de tipo mecánico. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando esté realizando la operación de prensado, que es cuando las fuerzas son muy grandes, estas dos líneas estén casi en línea, como si estuvieran en la parte inferior. Simplemente bajen esto un poquito más arriba, se dan cuenta que bueno, más bien, no estoy seguro cómo funciona. Creo que esto tiene que bajar o subir, no sabría.
llega un momento dado en que estos dos ya están casi en y es cuando pueden realizar una fuerza fusiral. Así que el caso que quiero analizar es este que traigo Los últimos 20. y ya se lo mostré, también lo analizamos. O a lo mejor otros 20 más. Déjenme ponerles de nuevo la figura. ¿Se ve bien ahí? Si ustedes recuerdan, analizamos este mecanismo y el resultado que obtuvimos era que el número de grado de libertad que le daba Gruber era 0. Y sin embargo, se mueve. Es evidente que ahí teníamos un problema. Vamos a ver cómo, usando el criterio de Burton-Paul, podemos encontrar cuál es la razón de este fallo. Esto está tomado de un artículo de Asney Journal Mechanical Design, más o menos de 1996. Era de unos autores de Taiwán. Nuevamente, este es el caso que les menciono, que las gentes que estudian en Francia, este tipo de problemas no es muy grave, porque saben desde el principio, ellos estudian grados de movilidad y algo que le llaman hiperestatismo, que es precisamente el análisis de estructuras que tienen restricciones redundantes. ¿Sí? Este es un caso de estos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Si quieren podemos de nuevo checar el criterio de Gruber. ¿Sí? Déjenme enumerar mis eslabones. Usualmente los eslabones numero con azul. Este sería mi eslabón 1. ¿Sí? Este sería mi eslabón 2. Este sería, a su lado sería mi eslabón 3. Este sería mi eslabón, perdón, aquí tengo, bueno, entonces este va a ser mi eslabón 4 y este sería mi eslabón 5. Discúlpenme que no corresponda el 2 con el 5. ¿Sí? Entonces tengo n es igual a 5 eslabones. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son los pares cinemáticos que tengo. Aquí tengo un par cinemático de revoluta, sería el primero. Aquí tengo un segundo par de cinemático de revoluta, sería el segundo. Aquí tengo un par prismático, sería el tercero. Aquí tengo otro par prismático, sería el cuarto. Aquí tengo otro par prismático, sería el quinto. ¿Sí? Y aquí sería otro par prismático, el sexto. Acuérdense que con esto trato, mi dibujo no está muy bien hecho, pero trato de decirles que mi eslabón 3 es, vamos a decirlo, voy a ayudarlo. ¿Sí? Es toda esa parte. ¿Ok? Todo esto es mi eslabón 3. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, pares cinemáticos de la clase 1 van a ser igual a 6. ¿Sí? Y entonces, si yo uso el criterio de Gruber me va a decir que va a ser igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 6, menos 1 por 0, porque no tengo pares de la clase 2. Esto me daría igual a 12, menos 12, menos 0, igual a 0. Se trata de una estructura. ¿Ok? ¿Está claro? Acuérdense que ya les he mencionado el mecanismo este que tengo aquí. ¿Sí? Déjenme mostrárselo para que ustedes lo vean. La única diferencia que tengo, es evidente que tengo un grado de libertad. La única diferencia es que aquí estoy usando pares cilíndricos, simplemente para evitar el uso de pares prismáticos que son relativamente difíciles de construir. ¿Sí? Pero la rotación alrededor de este eje no influye para nada, no hay rotación. ¿Sí? Ahí tengo un par cilíndrico, pero uno de los dos pares igual aquí. Se cuenta que esos 4 pares cilíndricos actúan realmente como si fueran pares prismáticos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a establecer cuáles serían las ecuaciones de lazo en mi mecanismo. ¿Está claro? Dense cuenta que creo que aquí sería evidente que puedo poner dos lazos. Un lazo sería, bueno, están en cierta forma dibujados en ese contexto. Hay dos formas de llegar de aquí a aquí. ¿Sí? Y esas dos formas vendrían siendo, déjenme ver, ustedes me dicen si el verde se ve bien. ¿Sí?
estas ecuaciones, la primera ecuación sería que A2 más B3 va a ser igual a S1 más S2. ¿Ok? Esa es la que está en este. Y aquí habría otro lazo, este que está aquí. Y esa ecuación vendría siendo A2 más A3 va a ser igual a S3 más S4. ¿Ok? ¿Sí? Esas son mis dos ecuaciones de lazo. ¿Sí? Mis ecuaciones escalares, yo creo que quizás valga la pena de una vez saber cuáles son parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son parámetros? ¿Sí? Bueno, déjenme primero establecer mis ecuaciones de lazo. ¿Cómo quedaría? Me quedaría A2. Bueno, déjenme ponerlas en otro color. ¿Sí? Voy a empezar primero con estas. Sería A2 por el coseno de teta 2 más B3. Me quedaría por el coseno de teta 3 más gamma. Así, para no tener el problema como el que empecé esta clase, aquí estoy sustituyendo el ángulo que forma desde la semieje positivo X hasta el vector 3 como teta 3 más gamma. ¿Ok? ¿Sí? Y esto sería igual a S1. Dense cuenta que este ángulo que forman aquí, si, digámoslo aquí, podría poner que teta 1 va a ser igual a menos 180 grados. ¿Sí? Va a ser parámetro. Y teta 3 vendría siendo igual a 0 grados. No tengo 0 grados. Ok. ¿Sí? Entonces, S1 me quedaría igual a S1 por el coseno de 180 grados. ¿Sí? Más S2 por el coseno de phi 2. ¿Okay? Mi ecuación, aquí estoy mezclando estas componentes en X. Entonces sería, no, sí está bien. Sí, está bien. Sería S1 y aquí sería S2. Ok, está bien. Lo que pasa es que me confundí con las S, pensé que estaba poniendo ceros. ¿Sí? Componentes en Y sería A2 por el seno de teta 2 más B3 por el seno de teta 3 más gamma, vendría siendo igual a S1 por el seno de 180 grados más S2 por el seno de phi 2. ¿Ok? Y vamos ahora con las ecuaciones de este otro lazo. ¿Cuáles serían esas? Sería A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de gamma, vendría siendo igual a S3 por el coseno de 0 grados, ¿sí? Más S4 por el seno de phi 4. ¿Sí? Eso sería, perdón, aquí sí me equivoqué, aquí tendría que ser coseno. Ahora, componentes en Y sería A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de gamma. ¿Sí está correcto? No, aquí está mal. Disculpe. Gracias. Aquí está, cometí un error. Es coseno de teta 3 y seno de teta 3. Sí. Va a ser igual a S3 por el seno de 0 grados más S4 por el seno de 90. Caray, digo, phi 4. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. Déjenme ahora hacer las simplificaciones. Ya saben que el seno de 180 grados vale 0, el seno de 0 grados vale 0, este va a ser menos 1 y este va a ser 1. Pues mis ecuaciones son un poquito más sencillas, me quedaría que A2 por el coseno de teta 2 más B3 por el coseno de teta 3 más gamma va a ser igual a S2 por el coseno de phi 2. ¿Sí? Que A2 por el seno de teta 2 más B3 por el seno de teta 3 más gamma. Disculpen, aquí me equivoqué. Aquí me quedaría menos S1 más S2 por el coseno de phi 2. Aquí me quedaría simplemente S2 por el seno de phi 2. Ahora voy con las siguientes ecuaciones.
me quedaría A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de teta 3 va a ser igual a S3 más S4 por el coseno de phi 4. ¿Ok? Y mi última ecuación me quedaría A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 va a ser igual a S4 por el seno de phi 4. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, es evidente que mi número de ecuaciones Son resulta 4. ser igual a 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Cuáles son parámetros y cuáles son variables? Primero vamos a aquellos que vamos a decir, es muy fácil darse cuenta que son parámetros. ¿Sí? A2. Bueno, empezaría A2, ¿está bien? ¿Qué otro sería parámetro? B3 también sería parámetro. A3. A3 también sería parámetro. S4. S4 también, ¿no? No, porque date cuenta que sí. se puede subir. Gamma. Sí, es cierto. Gamma es parámetro, ¿es cierto? Déjeme poner teta 1, que aun cuando ya lo sustituí, más vale ponerlo aquí, que es 180 Entonces, ninguna- grados, y teta 3, que es 0 grados. Ninguna de las S es parámetro. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos, todavía no está completo. Vamos a poner variables. No, porque ¿Cuáles podrían tiene ser variables? par prismático. ¿Cuáles podrían ser variables? De inmediato, teta 2 puede ser variable. ¿Sí? S1 es variable. S3 es variable. S2 S2 y S4. y S4. Teta. Profe, hay dos tetas 3. Teta 4. ¿Dónde? Teta 3 igual a No, aquí, disculpa. Sí, aquí fueron lapsus brutos. ¿Sí? Aquí debía haberlo puesto phi 3. ¿Sí? Déjenme ponerlo. Pues déjenme hacer este sistema, porque si no tengo el conflicto de este teta 3. Entonces aquí me quedaría phi 3, pero también tengo phis, ¿verdad? Sí, entonces no puedo usar phis tampoco. Entonces, vamos a ponerle algo que nunca se usa, mius. ¿Sí? Mius. Gamma. Mu 3, acabo que están sustituidas en balones. Entonces, eso me quedaría que son parámetros mu1 y mu3. mu1 y mu3. ¿Sí? Bueno, ¿están de acuerdo? Déjenme de nuevo moverles el mecanismo para darme cuenta que hasta ahorita esas variables que tengo allí son efectivamente, esas cantidades que tengo allí son efectivamente variables. ¿Sí? El primero de ellos sería teta 2, que sería este ángulo. ¿Sí? El ángulo que forma la horizontal con el pequeño bloque 2. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente? S1 vendría siendo esta distancia. La distancia hasta este lado. ¿Sí? Evidentemente varía. S3 vendría siendo la distancia hasta el bloque blanco. ¿Sí? S2 vendría siendo la distancia vertical entre el bloque blanco y el bloque amarillo del lado derecho. ¿Sí? Y S4 vendría siendo la distancia entre el bloque blanco y el bloque amarillo del lado izquierdo. Entonces, de eso estoy seguro que son variables. ¿Sí? Pero todavía me faltan otras. Teta 3. ¿Cuáles me faltarían? Teta 3. Teta 3. Phi 2 y Phi 4 son parámetros. Phi 2 y Phi 4, sí. Okay. Entonces da la impresión de que teta 3, ¿sí? Phi 4, tienes razón, Phi 2 y Phi 4 son parámetros. ¿Sí? Phi 2 y Phi 4 son parámetros. ¿Sí? ¡Sorpresa! ¿Cuántas variables, cuántas variables o coordenadas tengo? Sería 6. Y el criterio de Burton-Paul diría que serían 6 menos el número de ecuaciones, serían 6 menos 4 igual a 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, parece ser que salió un problema y llegué a otro igual. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Ahora sí ya está relativamente fácil imaginarse cuál es la razón.
¿sí? Una de ellas es que simplemente se fijen cuáles son los pares cinemáticos que conectan el eslabón 1 con el eslabón 3. Y otra sería también que simplemente observen el eslabón 3, que es el amarillo. ¿Sí? El eslabón 3, que es el amarillo. ¿Sí? ¿Notan algo raro en el movimiento del eslabón 3? ¿Quién dice? ¿Qué dice? Sobre los rotan, ¿Mande? Teta 3 no está cambiando. Teta 3 no cambia. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál sería la explicación en términos de mi mecanismo? Estoy de acuerdo, teta 3 no cambia. Es decir, el movimiento del eslabón amarillo, que sería el eslabón 3, es traslación curvilínea, pero traslación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo explicarlo eso en términos de los pares cinemáticos que están localizados allí? ¿Cómo podría ser? Es cierto, teta 3 no cambia. Teta 3 sería un parámetro porque no cambia. Bueno, si no cambia es un parámetro. ¿Sí? Entonces podríamos ¿Está claro? quitarlo de abajo. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a pasar de aquí a acá. ¿Sí? ¿Ok? En ese caso, mi número de ecuaciones, mi número de probabilidad sería 5. Ahora Mi sí número de quedaría. la libertad sería C menos E. Vendría siendo 5 menos 4 igual a 1. Quedaría un. Llego a la solución. Ahora, mi pregunta es, este señor me dijo, teta 3 no cambia, por lo tanto debe ser parámetro. ¿Hay alguna otra forma de demostrar que teta 3 no cambia? La respuesta es muy simple, muchachos. Dense cuenta. Acuérdense que esto, de cierta forma, esto es parte del eslabón 1. ¿Sí? ¿Ok? Aquí estos son los ejes de acero endurecidos, o los cuales van las guías lineales, que forman los pares que nominalmente son cilíndricos, pero que actúan como prismáticos. ¿Está claro? Entonces, vean, ¿cuáles son las conexiones que hay entre el eslabón 1 y el eslabón 3? Si lo veo aquí, aquí tengo dos pares de revolución. Eso no me dice nada, no me sirve de nada. Pero ya sea que lo vea por aquí o lo vea por acá, dense cuenta que el eslabón 1 está conectado al eslabón 3 mediante un par prismático y otro par prismático. ¿Sí? Está restringido en un Ahora, momento. si es un par prismático, esto me dice, por ejemplo, ustedes me dijeron que Φ2 y Φ4 eran parámetros. ¿Por qué? Porque este es un par prismático. Y si es un par prismático, no puede haber rotación de este eslabón con respecto a este otro. Por eso me dijeron que era parámetro. Igual acá, me dijeron que era parámetro porque el eslabón que hay, el eslabón 1, y este eslabón es un par prismático, perdón, el par cinemático tiene entre este eslabón y este otro es un par prismático y no permite rotación. De manera que Φ2 es igual, es constante. Bueno, pero eso puede también hacer puedo llevarlo a otro nivel. ¿Qué par cinemático existe entre el eslabón 3, que llamé y el eslabón 4? ¿Qué tipo de par es? Prismático. Entonces, ¿permite rotación entre 3 y 4? No. Y si entre 3 y 4 no hay rotación, y entre 4 y 1 no hay rotación, pues ¿hay rotación entre 3 y 1? No. ¿Ok? Lo mismo, podrías usar el mismo argumento siguiendo este otro camino. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? Este mecanismo se le llama, si ustedes se fijan en el índice, se llama un mecanismo complejo. ¿Sí? Se llamaban mecanismos complejos porque había mecanismos que estaban, vamos a decir, en los cuales, dependiendo de cuál sea el lazo que ustedes tomaran, el subgrupo del grupo euclídeo asociado a ese lazo variaba. Es decir, por ejemplo, si analizo este lazo, o este lazo, los dos que analicé, dense cuenta que como tengo dos pares de revoluta y tengo dos pares prismáticos, pues uno tiene que decir que esto es el subgrupo de movimientos planos. ¿Sí? Y el subgrupo de movimientos planos tiene 3 grados de libertad. Acuérdense. Pero ¿qué pasa si analizo el lazo exterior? Si analizo en el lazo exterior, dense cuenta que este no me sirve. ¿Sí? El lazo exterior sería como si analizara esta distancia, estos dos pares prismáticos, este otro y este otro. Entonces, si analizo el lazo exterior,
todos mis pares son prismáticos. Y eso significaría que el subgrupo del grupo euclídeo asociado a este lazo no sería, como les digo, si analizo el lazo exterior en el cual tengo puros pares prismáticos, dense cuenta que este no lo necesito considerar, ¿sí? De nuevo, para eso déjenme mostrarles el mecanismo, ¿sí? Pongan atención simplemente en el lazo formado por el eslabón azul, ¿sí? El eslabón azul, que incluye evidentemente estas bases, también estos, los ejes, después el blanco y el amarillo, ¿sí? Si nada más analizo ese lazo, dense cuenta que todos los pares cinemáticos asociados a ese lazo son pares prismáticos, ¿sí? Que tienen distintas direcciones. A propósito, si se fijan, estos dos son horizontales, este es vertical, pero este tiene un grado de inclinación. Eso está hecho a propósito, para que no se llame la idea equivocada de que este necesita ser vertical, ¿sí? Puede tener también inclinación. Pero si nada más analizan esos pares cinemáticos, los movimientos relativos que hay entre esos eslabones es traslación plana. Traslación plana solo tiene 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, esos mecanismos en los cuales un lazo pertenece a un subgrupo del grupo euclídeo y otro lazo pertenece a otro grupo del grupo euclídeo, tradicionalmente también hacen que el criterio de Gruber falle. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces ya saben por qué falla. ¿Está claro? Bueno, finalmente, déjenme yo nada más terminar, dejar las tareas. El criterio de Gruber también lo puedo usar para mecanismos que incluyen pares superiores, ¿sí? Aquí tengo el mecanismo que incluye el par superior. Esas ruedas que están allí, háganlo cuenta que son engranes, ¿sí? Solo que no tengo la suficiente habilidad artística para ponerles dientes de engrane, ¿sí? Pero hagan de cuenta que son engranes, ¿sí? Entonces, aquí no va a fallar el criterio de Gruber, ¿sí? Podemos hacer el cálculo. El criterio de Gruber Va a falla, tenemos resultar pares prismáticos. bastante sencillo, ¿sí? Dense cuenta, vamos a numerar mis eslabones. Este sería mi eslabón 1, el que está en tierra, ¿eh? Este sería mi eslabón 2, este sería mi eslabón 3, este sería mi eslabón 4 y este sería mi eslabón 5. ¿Ok? ¿Sí? Entonces significa que mi número de eslabones va a ser igual a 5. Pares cinemáticos de la clase 1. Aquí sí voy a tener pares cinemáticos de la clase 2. ¿Sí? Pares cinemáticos de la clase 1, déjame empezar. Empezaría con este. Un par de revoluta que está aquí. 2. Aquí no está totalmente indicado, pero aquí estaría otro par de revoluta. Se me olvidó ponerles un pequeño circulito. Aquí también estaría otro par de revoluta. Sería el número 3. Aquí estaría otro par de revoluta, sería el número 4, ¿sí? Y este sería otro par de revoluta, el número 5, ¿sí? Y acuérdense que como tengo un engrane aquí, eso significa que aquí tengo un par de la clase 2, ¿sí? Un par de la clase 2. Entonces tengo 5 pares de la clase 1 y un par de la clase 2. Entonces, mi número de grado de libertad, de acuerdo con el criterio de Gruber, vendría siendo F, sería igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 5, menos 1 por 1. Esto me daría igual a 12, menos 10, menos 1, igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si quiero hacer eso por el criterio de Burton-Hall? Pues tengo que formular primero mis ecuaciones de clausura. Y voy a tener que añadir una ecuación adicional que me diga cómo se relacionan las rotaciones de los engranes. ¿Okay? La ecuación vectorial de clausura también sería muy sencilla. Vendría siendo algo así como A2 más A3. Perdón. Déjenme empezar. A1 más A2 más A3 va a ser igual
a A5 más A4. ¿Ok? Mis ecuaciones escalares, ahorita voy a ponerlo, sería A1 por el coseno de teta 1 más A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de teta 3 va a ser igual a A5 por el coseno de teta 5 más A4 por el coseno de teta 4. Y la otra sería A1 por el seno de teta 1 más A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 va a ser igual a A5 por el seno de teta 5 más A4 por el seno de teta 4. ¿Ok? ¿Sí? Todavía me falta la ecuación que les menciono que relaciona el engrane, pero déjenme hacer aquí mi conteo de cuáles serían parámetros. ¿Sí? Parámetros. Evidentemente serían parámetros todas mis longitudes. Sería parámetro A1, A2, A3, A4 y A5. ¿Sí? Y también sería parámetro teta 1, que ahí está puesto como si fuera igual a 180 grados. ¿Ok? ¿Cuáles serían variables? ¿Sí? Variables, me quedarían teta 2, ¿sí? Teta 3, teta 4, teta 5. Dense cuenta que si hago aquí mi conteo, mi número de ecuaciones, ahorita de momentáneamente son 2, mi número de variables serían 4, tendría 2 grados de libertad. Eso no es correcto. En Gruber en este caso funcionaría. ¿Qué me falta? Me falta una ecuación que me relacione cómo son las rotaciones. Desafortunadamente, para esa ecuación, tengo que considerar cuál es la posición original de mis eslabones. ¿Sí? Por eso, aquí está esta otra figura. ¿Sí? Eso les dice que en el análisis de posición de estos eslabones, no solo las longitudes son importantes, sino también la posición inicial. La posición inicial de mis eslabones. ¿Sí? Y que con un mecanismo, con un par de engranes, puedo generar diferentes movimientos simplemente cambiando cuál es la posición inicial de mis engranes. Dense cuenta, aquí estoy suponiendo que esto gira en sentido horario, anterario. ¿Sí? Esta es mi posición inicial, esta es mi posición después de un cierto tiempo. Si esto gira en sentido antiorario, pues esto debe rotar en sentido horario. Por eso dense cuenta que mi posición inicial me indica que va a rotar en sentido horario. Y tengo también aquí algo que no había considerado. Puede ser cualquiera de dos cosas: el número de dientes o los radios de los engranes, los radios de paso de los engranes. Cualquiera de los dos cosas. No sé en términos de qué lo puse. Vamos a decir que los voy a poner en términos de radio de paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? ¿Sí? En ese mecanismo se supone que los eslabones que están fuera con los engranes están unidos, ¿verdad? Sí, están conectados aquí. ¿Sí? Solo que no digo. La pregunta es si suponía que en esta figura mis engranes están conectados. Sí, aquí me hagan de cuenta que aquí están mis engranes, aquí está otra pareja de engranes. Pero acuérdense que les comenté que no tengo tanta habilidad artística por el No, me refería a los que están de los hipotres que están pegados al engrane. No, lo que aquí estoy indicando son dos posiciones del mecanismo. La inicial, que está representado por teta 2, 0 y teta 5, 0, y una posición después, que sería teta 2 y teta 5. ¿Sí? Lo que les digo es que el análisis de posición del mecanismo, la posición inicial también es importante. Imagínense que de pronto separo el mecanismo y coloco el engrane en otra posición de manera que esta posición 5 inicial, en lugar de estar aquí, esté por acá, mi análisis de posición va a ser diferente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme usar los radios de paso. No sé, les soy sincero, si lo hice en términos de radios de paso. Es decir, el radio de paso del engrane 2, este sería el radio de paso del engrane 5. ¿Sí? Entonces, lo que diría sería lo siguiente: que teta 2 menos teta 2, 0 es igual al radio de paso del engrane 2
como teta 5, 0 menos teta 5 es igual al radio de paso del engrane 5. Creo que está correcto. Significa, déjenme ver, esta sería otra ecuación adicional. Dense cuenta. Eso significaría que tendría que poner también como parámetros aquí mi posición inicial. Teta 2, 0 y teta 5, 0. ¿Sí? Bueno, y también mi radio de paso del engrane 2, que podría ser el número de dientes del engrane 2. Bueno, no es igual, sino es proporcional al número de dientes del engrane 2, y el radio de paso del engrane 5, que tendría que ser proporcional al número de dientes del engrane 5. ¿Ok? Entonces, en ese caso que tengo, en ese caso mi número de ecuaciones, esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2, esta sería mi ecuación 3, ¿sí? Y mi criterio de Burton-Paul me diría que sería el número de variables de coordenadas generalizadas menos el número de ecuaciones, que sería 4 menos 3 y sería igual a 1. ¿Sí? Nada más de checar si esta ecuación es correcta. ¿Ok? ¿Sí es correcta? Sí. ¿Está bien? Bueno, pues me dicen que sí es correcta, ya no tengo que checar nada. ¿Sí? Nos se das cuenta cómo tanto el criterio de Gruber como el criterio de Burton-Paul, ¿sí?, me permite analizar también mecanismos que tengan pares superiores. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué problema hay? La ecuación esa, la tercera. La ecuación 3 Sí. me relaciona las rotaciones de mis engranes. ¿Sí? Básicamente lo que me dice es que el ángulo de rotación es proporcional al radio de paso en ambos engranes. Además, el sentido de la rotación es importante. Aquí el sentido de rotación es en sentido antiradio, y este es en sentido radio. ¿Ok? Porque dense cuenta que los engranes exteriores se conectan y giran en sentidos opuestos. No, creo que sí está. Entonces me equivoqué. Entonces debía ser teta 5 menos teta 5, 0. Bueno, aquí vienen relaciones. Dice teta 2 menos teta 2, 0 entre teta 5 menos teta 5, 0. Ok. Es igual a menos R5 sobre R2. Bueno, son radios de paso. Sí, eso no me preocupa. Si dices que lo puse con teta 2 menos teta 2, 0 dividido entre teta 5, 0. 5, 0 5 menos 5, 0. menos teta 5, 0. Es lo mismo. Igual a qué? Igual a menos A menos. R5 entre R2. Bueno, este sería el radio de paso del Es lo engrane mismo, 5 ¿no? entre el radio de paso del engrane 2. Bueno, entonces sí, aquí puede ser que me haya equivocado. Sí está mal. Pero es lo mismo. No, porque esto sería más bien el ángulo, el arco superior. Entonces, disculpen, esto está mal. ¿Sería más bien que Aquí sería, es como si fuera teta 2 menos teta 2, 0 por el radio de paso del engrane 2, vendría siendo como la longitud de arco. ¿Sí? La longitud de arco. ¿Sí? Y esto me dice que va a ser igual a menos, el signo sí está bien, teta 5 menos teta 5, 0 por el radio de paso del engrane 5. ¿Sí? Ok, esta es mi ecuación 3. ¿Sí? Esta es mi ecuación 3. Si lo quiero poner en términos como lo había puesto, esto me quedaría teta 2 menos teta 2, 0 entre el radio de paso del engrane 5 va a ser igual a teta 5, 0 menos teta 5 entre el radio de paso del engrane 2. ¿Sí? Es una forma equivalente. Les pido disculpas. Pero al final de cuentas la conclusión es la misma. ¿Ok?